eh, para entonces la grabación de la presente sesión. Bueno, entonces en este sentido aquí lo que hemos ya observado ya dentro de lo que son los elementos de protección personal es ya lo relacionado a lo que tiene que ver pues, con la evaluación de todos los riesgos como tal. Ahora, es importante que nosotros cuando estemos hablando de todo lo que es el tema de los elementos de protección personal como lo hemos podido observar, debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que los elementos, pues, ¿cuál es el propósito? Pues el propósito es que nos protejan a nosotros contra aquellos peligros que nos pueden afectar a nosotros, pues nuestra salud física o mental. Recordemos que cuando nosotros hablamos de la prevención de accidentes, de enfermedades laborales y demás, siempre estamos dirigiéndonos a partir de lo que es este tema de relacionado a los elementos de protección personal, o sea, lo que es el tema de la protección a la salud. Ese es el objetivo principal, que usted no se enferme o que salga, digamos, en las mejores condiciones posibles de una organización, ya sea que usted dure 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que usted dure, que usted pues pueda, digamos, tener una buena condición de salud. Y esto porque es una responsabilidad que tienen los empleadores con todos los trabajadores. Entonces en este orden de ideas es importante que nosotros entonces podamos también generar todas las medidas necesarias para que los trabajadores no se enfermen. Y como lo decíamos en el día de ayer, la idea es que todos los elementos de protección personal pues, sean acordes a las medidas que de talla, o sea, que le queden bien los elementos de protección y que sean acordes también a los peligros a los que el trabajador va a estar expuesto. Y esto, digamos, con el fin que efectivamente se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, ese va a ser el propósito frente a los elementos de protección personal. Aquí vemos que los elementos de protección personal pues, nos van a ayudar muchísimo para esa protección que debemos hacer hacia lo que son los riesgos a la salud, lo que es el tema pues, de polvo, material particulado, o sea, es decir, todo lo que son, como el tema de acerrín, lo que son pues el tema de esporas, lo que es el tema pues, de diferentes vapores, y también entonces con algunas otras situaciones como el tema de temperaturas, digamos cuando hay trabajos que están expuestos al sol, lo que es los objetos que pueden caer. Por eso digamos se pide que efectivamente se pueda observar también cuáles son esas situaciones que pueden ocurrir dentro del sitio de trabajo, y con ello entonces podamos nosotros entonces generar esas medidas necesarias, como en este caso los elementos de protección. Entonces, qué guantes, qué tipo de guantes, qué debería hacerse, o sea, todo eso es lo que uno tiene que tener pues muy presente en este momento. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos también adicional en relación a lo que son estos elementos de protección, pues siempre va a ser necesario que existe una persona que sea competente con el fin que pueda como tal generar, digamos, estas recomendaciones, digamos, con lo que es el tema, pues el diseño de todas estas barreras que se tengan al respecto, ¿no? Entonces, permítanme un segundito aquí, que es que se me fue, perdón. Listo, entonces ese digamos era el propósito, ¿no? Y dentro de las empresas, una de las cosas que tienen que hacer las empresas es poder organizar a todos sus trabajadores para saber qué tipo de trabajo es el que desarrollan y qué tipo de elementos es el que van a necesitar. Ahora, no solamente las empresas pues van a llegar y van a preocuparse solamente porque, ay no, ya tome el elemento de protección personal y úselo y sea feliz. No, resulta que dentro de todas las responsabilidades que tienen las empresas está el poder, uno, como lo hemos dicho, seleccionar todo el equipo que sea el adecuado de acuerdo a las fichas técnicas, de acuerdo al fabricante
fabricante es el encargado de decirnos a nosotros, entonces mire, este elemento de protección personal a usted sí le funciona, este elemento de protección personal sí es el que le sirve para ese trabajo o no. Ahora, eso lo tiene que hacer, pues en este caso lo hemos hablado, el responsable de seguridad en el trabajo, que es el que ejecuta todas estas actividades con el fin de proteger la salud de todos los trabajadores, porque pues el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que entre menos accidentes, menos muertes y menos lesionados mejor, porque finalmente el propósito pues va a ser siempre que nosotros entonces tengamos ese objetivo principal, y es que nosotros podamos usar los elementos adecuados acorde a la actividad que nosotros desarrollamos. Ahora, dentro de las capacitaciones, y que es de obligatoria asistencia dentro del horario laboral, y no es un favor, no es un beneficio, no es voluntario, es obligatorio. Recuerden que esto puede ser hasta justa causa de despido, porque una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que en la capacitación para el uso de elementos de protección personal es en donde nos tienen que enseñar cómo es que se debe usar. O sea, eso es algo que uno tiene que tener pues en ese sentido pues muy presente. Ahora, ¿por qué digamos se los digo digamos en este sentido? Y es porque tiene que ser algo que realmente, o sea, que necesitamos saber participar en las capacitaciones, porque muchas veces nosotros no sabemos utilizar los elementos. Miren que eso pasa muchas veces cuando uno compra un electrodoméstico. No, es que cualquiera sabe usar un televisor, es que cualquiera sabe usar una cafetera, es que cualquiera. Pero resulta que cuando usted se da cuenta de las instrucciones, o sea, el fabricante le entrega un manual que le dice, mire, nosotros primero estamos muy felices por el hecho de que usted llegue y nos haya adquirido nuestro producto. Por favor, lea las instrucciones que se dan a continuación antes del uso del mismo elemento, y uno se da cuenta de que hay muchas recomendaciones que uno pues desafortunadamente pues pasa por alto, y eso hace que pues efectivamente pues nosotros realmente no tomemos en serio esa parte. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de esto, de lo que es el tema del elemento de protección, pues con muchas más veras, porque es nuestra responsabilidad como trabajadores usar todas las herramientas de trabajo, las que nos suministra la empresa, de manera adecuada. Ahora, esto es una obligación legal. ¿Por qué? Porque finalmente el elemento de protección personal, aunque es personal y usted lo va a usar, el dueño en últimas de quién es el dueño de ese elemento, pues el empleador. Y usted lo que debería, digamos, hacer con estos elementos, y igual que las herramientas de trabajo, es devolverlas en el mismo estado en el que las recibió, en el mismo o mejor, porque es que en eso también hay que tener en cuenta que a veces como esto se vuelve que no, eso no es mío, esto para qué yo lo hago y demás. Entonces muchas veces nosotros encontramos ciertas actitudes negativas que hay dentro de los sitios de trabajo, como cuáles, como el hecho de decir, no, como eso no es cuido, yo para qué voy a ponerme a arreglar eso. Hombre, si es que usted va a trabajar en ese puesto de trabajo, pues arregle esas condiciones para que usted esté cómodo, para que a usted realmente le sirva todo eso. Entonces eso, digamos, se vuelve muy importante en ese sentido. Ahora, lo otro que uno tiene que tener en cuenta es que cuando uno habla de lo que son las responsabilidades, en este caso de los empleadores, de las empresas, pues ellos deben enseñar, bueno, cómo colocarse un casco, cómo ajustarlo, cómo quitarlo. Por ejemplo, cuando uno habla de los famosos audífonos, esos que nosotros vemos así en la calle que valen 2.000 o 3.000 pesos, ¿por qué se dañan generalmente? Porque las personas llegan y lo dejan el cable. Entonces, claro, como eso tiene unos filamentos, entonces en ese sentido esos filamentos desafortunadamente se van rompiendo poco a poco, y entonces al manipularlo mal, por eso entonces el audífono deja de funcionar al poco tiempo, y es porque se lo mantienen, digamos así, retirando
del oído y va jalando pues el cablecito. Entonces, ¿y ahora por qué? Porque no lo sabemos, digamos, usar. Y eso pasa muchas veces con lo que es el elemento de protección personal. Entonces, en ese sentido es importante uno pues estar muy pendiente de, bueno, cómo debe usar el elemento, en dónde lo debe almacenar, cuál es de qué manera entonces nosotros vamos a depositar, digamos, en la basura ese elemento de protección. Ahora, ¿por qué la basura? Porque es que resulta que no todos los elementos de protección personal van a ser para una basura y ya, o sea, sí, puede ser, digamos, una bolsa negra, porque ahí es en donde va, digamos, una que va para el tema de incineración. Generalmente las empresas en estos tipos de elementos, digamos, como el tema de prendas de vestir, lo que es el tema de guantes y demás, pues como ahí, digamos, se ha acumulado el sudor y también el humor, digamos, que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, pues eso va en incineración, porque tengamos en cuenta que así como las dotaciones, mucho más los elementos de protección personal pues son personales. Por eso se habla de dotación personal y de elementos de protección personal. Ahora, otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que el mantenimiento y el cuidado pues es algo que nosotros nunca tenemos muy en cuenta. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, aquí hay un aspecto, digamos, que siempre hay que manejar, es que muchas veces cuando un elemento de protección personal los trabajadores lo dañan inmediatamente, es porque o falla la capacitación, o falla las instrucciones, o falla también la talla. Entonces a veces es que el tema del guante no es que el guante es muy grande, y realmente cuando uno mira el requisito, y que ya veíamos en resolución 2400, tiene que ser a la talla del trabajador, no que no es que usted se lo remanga, no, tiene que ser a la talla. ¿Por qué? Porque eso también puede generar un accidente. Imagínense una manga que sea más, una camisa que sea así más larga, puede quedarse atorada en una máquina y eso genera un accidente, más cuando estamos hablando pues del tema de maquinaria y demás. Entonces eso pues para tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que una de las cosas que nosotros tenemos en este sentido es que cuando nosotros hablamos de lo que es la responsabilidad del empleador, de la empresa, es dejar registrado toda esta información, es decir, debe haber un registro, un documento, una evidencia, algo que te permita a ti decir, no, yo le entregué el elemento a de protección personal, yo hice todas las evaluaciones en el sitio de trabajo para saber que ese era el elemento de protección personal adecuado y que realmente el trabajador aprendió a usarlo. Entonces, por eso es que ustedes es que cuando ustedes entren a una empresa y si digamos los caminos van hacia la parte operativa, porque pues sé que ustedes están en la parte administrativa, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta y es, así sean ustedes, sigan siendo el área administrativa y tengan que entrar al área operativa, ustedes tienen que saber qué elementos de protección, a veces se va a exigir cascos, se va a exigir botas u otros elementos para proteger nuestra salud. Entonces uno debe cumplir con esos reglamentos, así sea uno esté de visitante. Entonces, en ese orden de ideas es necesario tener en cuenta lo siguiente. Y es que pues uno debe estar registrado, ¿no? Y lo otro es que hay unas responsabilidades especiales que nosotros como trabajadores tenemos que cumplir. Lo primero es usar el elemento de protección personal. Eso no está en discusión para nada, ¿no? O sea, nosotros eso sí es claro, no debemos no usarlo. Al contrario, debemos usarlo en todo momento y de forma adecuada, almacenarlo de forma adecuada y desecharlo cuando sea necesario, cuando ya se haya vencido su vida útil. O sea, un ejemplo, un casco. Le cayó un objeto, entonces no es que es que está roto, no, ese ya cumplió su función, o sea, ya hay que cambiar el casco. Por ejemplo, el tema de los guantes, lo mismo, y las empresas, el empleador es el que tiene que examinar las causas de todo eso, porque es que miren, a veces ¿qué es lo que pasa? A veces, digamos, por ejemplo, en el caso de los guantes, muchas veces pasa que en la construcción las personas, digamos, llegan y entonces utilizan el guante y lo que se daña son las yemas. ¿Y por qué se dañan las yemas? Uno, porque el guante resulta que
como compran todos eso estandarizado y resulta de que tienen que tener en cuenta también la talla del trabajador. Entonces o compran un guante muy grande o uno muy chico y entonces ahí tenemos problemas. Entonces por eso, y a veces quedan, no, es que eso no les dura un día un guante. Pues hay que mirar qué es lo que está sucediendo, porque pues ahí hay un error de la organización. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, uno tiene que realmente, o sea, dentro de lo que es dentro de la parte laboral, muchachos, uno tiene que realmente comunicar todo. Recuerden que miren lo que dice ahí, dice informar cuando su elemento de protección personal necesita reparación o cambio. O sea, ustedes no pueden conformar con eso, y es que es una responsabilidad del empleador de pensar en todo eso. No es que un guante es lo mismo de todo, no, señor. Así como hay guantes para trabajo de limpieza y de trabajos para la parte, digamos, un poco más administrativa, para la parte mecánica, así pues para la parte también de construcción y demás, siempre va a haber esos elementos y tienen que haber las tallas acordes al trabajador. Ahora, esa pereza la pagan muy caro las empresas. O sea, eso cuando llegan y compran, no, ahí están todos los guantes, escojan y sean felices, ¿no? Pues hombre, cuando esa pereza la pagan, y la pagan ¿por qué? Porque les toca estar constantemente comprando elementos de protección personal. El que es encargado de repartir los elementos de protección personal generalmente le toca aguantarse. ¿Por qué? Porque ahí está sucediendo entonces un problema que puede ser falta, como lo hemos dicho, de sensibilización, de talla. O sea, ahí está fallando la organización, porque es que miren, cuando una organización se centra en cumplir los requisitos y si quiere no perder dinero, pues hombre, céntrese realmente en qué es lo que está sucediendo y halle la causa raíz. Muchas veces a nosotros nos pasa eso, nosotros seguimos ahí, y yo escucho muchos a quejar cuando llegamos a, digamos, siempre que hablo con una empresa y llegamos a este tema, no, es que no tenemos eso, es que eso no les dura, que es que eso no sea, que es que eso se ha hablado y demás. Y cuando uno mira, va a la raíz, claro, ahí está. No los elementos de protección personal, las tallas y demás, pero no es adecuado. Las empresas han estandarizado estos procesos y se preocupan mucho por ello. Se preocupan porque saben que es que, a ver, 1,000, 2,000, 10,000 pesos, o sea, eso cuenta, y eso hay que tenerlo pues ahí muy presente, ¿no? Entonces en ese orden de ideas es importante que nosotros nos fijemos realmente en lo que nosotros deseamos. Entonces, si deseamos ganar, o sea, si deseamos hacer un trabajo seguro como trabajadores, debemos preocuparnos por ello, porque es que mire, una de las cosas es lo siguiente, y es que tiene que haber la capacidad para decir, venga, yo cuando regrese ya sea mañana o demás, y le diga que el guante se me ha dañado, no se vaya a quejar, porque es que eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, porque esa es mi obligación. Y lo otro, y esto digamos es algo que uno tiene que tener muy en cuenta en este caso, es que cuando usted vaya a empezar su trabajo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, usted lo que debe entonces en ese sentido generar es todas las medidas necesarias con el fin de evaluar, o usted tiene que evaluar su sitio de trabajo. O sea, usted no puede llegar y, por ejemplo, llegar y de una vez entonces empezar a trabajar así como animalito. Desafortunadamente alguien les metió esa idea de que trabajar. No. O sea, los que hacen eso son los mulos, o sea, los animales. Uno es un ser pensante, racional, y uno lo que hace es observar, pensar y mirar si se puede trabajar o no. Porque ¿qué pasa? Muchas veces en esto lo que uno tiene que tener en cuenta es que si yo trabajo en condiciones inseguras, que es que no están las herramientas bien, que las herramientas tienen cortocircuito, que entonces existen charcos alrededor de fuentes eléctricas, o sea, de aparatos eléctricos. Todo eso hay que tenerlo pues ahí muy presente, ¿no? Entonces eso, digamos, es el propósito fundamental para que nosotros entonces podamos estar conscientes de lo que hay a nuestro alrededor, y ese es el propósito que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora,
seguir las instrucciones y reportar cualquier condición insegura es lo que a nosotros nos va a librar de responsabilidad, y le va a dar la responsabilidad ¿a quién? A la empresa. ¿Por qué? Porque es que la empresa, y en eso mírenlo desde este punto de vista, la empresa no va a gestionar nada que usted no informe, y que usted también, digamos, en ese sentido no pueda, digamos, dar información clara para darle solución. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. A veces esto, digamos, si usted hace eso, créanme que es mucho del aporte que necesitan las empresas solucionar, y que en algún momento, si usted se hace consciente, usted lo va a obtener. Mire, muchas veces a mí me ha correspondido decir no a tareas, no a cosas. ¿Por qué? Porque yo sé, uno, que no es mi trabajo, o dos, porque no se puede cumplir o no se puede hacer en los tiempos o en las condiciones que se deben hacer. Entonces todo eso es lo que tiene que influir en el tema del trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sufrimos y es gratis. ¿Y gratis por qué? Porque aunque no tenemos bien las herramientas y todo, ahora esto no se trata sea recursivo y tenga iniciativa propia, no. Si usted me invita, y en eso hay que decirlo, mire, si usted me invita a que yo sea recursivo y tenga iniciativa propia, cuando yo haga las cosas como no se deben hacer o como no le gusten, no me diga nada. Me tiene que decir, ok, que voy a ir hecho. ¿Por qué? Porque se supone, y en eso sí hay una suposición real que es sostenida a nivel de legislación, y es que yo debo recibir todas las capacitaciones necesarias para ejecutar. Resolución 2400, y lo hemos visto. Obligación legal, porque ninguno nació aprendido, porque todos necesitamos recibir las instrucciones. Y porque es sencillo, o sea, usted puede utilizar eso, obviamente, como lo decíamos el día de ayer, tiene que ser de forma razonable, muy respetuosa, diciéndola con argumentación, porque no es decir porque sí, o sea, no es decir no es decir sí porque sí, no, es realmente justificar realmente el porqué que tiene que hacerlo. Digamos, yo se lo digo porque eso a mí me pasaba. Me decían, ay, venga, ayúdenos aquí a colocar las lucecitas de Navidad y demás. Mire, yo no les voy a ayudar, porque primero yo no tengo permiso de retiro, o sea, para hacer los trabajos eléctricos. Segundo, van a recargar ustedes las líneas con las lucecitas y demás, van a recargar las líneas de electricidad, van a hacer conexiones inapropiadas, y eso es un peligro eléctrico. O sea que de mi parte yo soy el Grinch, y no hacen nada por mí, que no adornen nada de Navidad ni nada, porque es un peligro eléctrico. ¿Sí me debe entender? Entonces ahora, como les toca a ustedes subirse en unas escaleras, yo le digo, usted no tiene el permiso de mi parte, no debe hacerlo porque usted es administrativo, y yo no lo voy a hacer porque yo no tengo tampoco el permiso de alturas. Entonces todo eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta, es razonable. ¿Me pueden decir algo, llamarme la atención por eso? No, porque no es mi trabajo. Si yo fuera la persona de mantenimiento, tengo mi permiso RETIESA para el manejo de todas las redes eléctricas, y adicional tengo mis permisos de alturas, y tengo mis elementos como las escaleras, como en un caso dado las eslingas, como lo que veíamos, como lo que vamos a ver, y demás, los elementos adecuados y las herramientas, yo lo puedo hacer perfectamente, porque para eso, digamos, y también que pues estoy contratado para esa labor. Entonces es en esa dirección en la que nosotros tenemos que ir cuando hablamos de las responsabilidades, porque usted no puede ponerse a inventar, que es que yo lo hago en la casa y eso queda, no, amigo, usted lo puede hacer en su casa, es muy bonito. Ni siquiera que me digan, no, es que se dañó, digamos, en un salón de clases, digamos, se los digo, vamos, que se dañó la luz, no, que nos subimos ahí está el bombillo, y entonces póngalo. No, que venga el señor, el de mantenimiento, que está en casa, que tiene el seguro para ello, que tiene su permiso de alturas, está contratado para hacer esas labores.
lo tiene que hacer en su casa. Obviamente usted es el que llega, toma una buena escalera, una buena banca, y entonces ahí se sube, pues que sea segura y que sea pues para ello. Entonces, y que pues obviamente no supere el 1,80. ¿Por qué? Porque usted se puede caer y puede generar inclusive hasta la muerte. Recuerden que ahí sí, como se dice, para uno morirse hay que estar vivo. ¿Y por qué lo digo? Porque desafortunadamente el golpe más bobo, el más sencillo, usted se da un golpecito pequeño en la cabeza y ahí queda. Es decir, miren, nosotros como seres humanos, o sea, somos, y en especial la cabeza, somos tan sencillos que un golpecito en la parte indicada y la persona se muere. Entonces todo es eso, y no necesita estar, no, es que estaba a 20 metros de altura, estaba ya colocando un poste, le cae, no, es así de sencillo. No, estaba cambiando un bombillo, ¿qué cosa es esa? Pues mucho. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Yo se los digo, muchas veces he tenido que decir que no, y se han puesto rojos, se han puesto enojados, se han perdido los estribos, han dudado de la reputación de mi mamá, o sea, como sea. Pero ¿qué pasa? Usted plantea criterios. Porque miren, finalmente usted no se debe comprometer a lo que no lo han llamado. Si usted tiene una tarea, si sus labores son administrativas, pues es solo administrativa, no es cambiando la luz, no es lavando los platos. Ay, pero es que no, es que no es. O sea, eso hay que hacerlo bien. Ahora, por ejemplo, las personas que están trabajando, porque es que a veces, digamos, si ustedes se dan cuenta, yo lo que he hecho es distinguir empleador, que es el representante legal o el dueño de la empresa, o el gerente, porque puede ser todas y a la vez puede ser algunas, y lo que es el trabajador. Ahora, ¿por qué no utilizo el término de colaborador? Porque a veces eso, digamos, es muy dado, digamos, de recursos humanos. ¿Por qué no colaborador? Porque es que nadie trabaja gratis. O sea, a mí me colabora mi hermana, a mí me colabora mi esposa, a mí me colabora mi amigo, mi amiga, me colabora. Porque, ¿sí me entiende? Pero realmente es trabajador. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, porque es eso, no es que son los colaboradores, no es, o sea, no, es el trabajador, porque nadie trabaja gratis. Entonces es en esta parte, digamos, a veces pasa eso, y a veces cuando tenemos que usar ese término es porque realmente están fallando también muchas cosas generalmente, ¿no? Entonces esa es la parte, y por eso, digamos, yo lo manejo. Ahora, en términos de elementos de protección personal, pues uno tiene que tener en cuenta la protección que debe existir. Por ejemplo, hablamos de los ojos, las partes de los cuerpos que nosotros tenemos que proteger son los ojos, la cara, la cabeza, los pies, las manos y los brazos, el cuerpo pues como tal, y la audición. Entonces vamos a mirarlo, digamos, en ese sentido. Digamos, miren, esto es uno de los elementos que, eso, aunque genera un poco de risa, si usted va a ir a cambiar un bombillo dentro de una organización, ¿cierto? Debería tener estos elementos, o al menos una escalera, que cuando usted se suba del suelo a la planta de los pies no supere el 1,80, porque de ahí para arriba entonces es trabajo en alturas y necesitamos esto. Es chistoso, pero en la legislación. Ahora, ¿por qué? Por el aspecto que yo les digo, se pueden caer, se pueden tropezar y demás, y entonces nos genera pues algún tipo de lío. Ahora, fíjense que aquí estamos hablando de un tipo de casco que tiene un barbuquejo. El barbuquejo es este objeto que es para que no se caiga, no que usted miró hacia arriba y entonces se cayó el casco. Imagínese usted en 2000 metros allá, sí, claro, es como esas antenas y demás, o 10, 20, 50 metros arriba, y se le cae el casco, ¿no? Entonces ahí pues está amarrado. Y lo que es el arnés es la protección, que es para qué, para que usted en caso de que quede, digamos, que caiga al vacío, usted quede colgado. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Listo? Ahora, lo mismo el arnés. Entonces el arnés va a ir entonces en ese sentido
va a ir de lo que es el punto fijo a el cuerpo. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, es importante que nosotros aquí tengamos en cuenta algo, y es que estos arneses y todos estos elementos pues tienen que estar siempre en buen estado. O sea, no pueden estar digamos con cierto desgaste porque esto también como son fibras y demás, pues esto se va desgastando. Entonces siempre hay que tenerlos en muy buen estado y usarlos cuando sea necesario. A veces uno, digamos, les ve, digamos, a muchas personas que trabajan en el área de telecomunicaciones y caminan es con el tema de con el arnés, con este que nosotros vemos aquí, el morado que ustedes también ven en pantalla, caminan pues con él a todo lado, entonces lo van desgastando. Entonces eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta, eso también hay que capacitar. Pero dicen, no, eso no pasa nada. Claro que sí, porque usted al ponérselo aquí, al quitárselo, al ponérselo, al quitárselo, pues ahí empieza a desgastar también su vida útil. Estos son pues, unas herramientas como estranguladores y demás que también nos van a servir para ese tipo de trabajo. Ahora, también debemos tener en cuenta que hay una protección respiratoria. Hoy en día, digamos, con todo lo que se habló con lo que es el decreto 666 de 2020 y su actualización, que es el decreto 777, la resolución 777 de 2021, lo que más se hace énfasis es en la capacitación, ¿no? en que pues, debemos capacitar a las personas, de que pues, mantener los espacios abiertos, las ventanas y demás. Entonces todo eso va a ser necesario dentro de nuestro espacio de trabajo. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esto, ¿qué es lo que dice? Tiene que ser capacitado. Recordemos ese video allá de ese señor en City TV hace unos años, que le dijeron, es que nadie sabe colocarse un tapabocas, y el tapabocas, el quirúrgico, pues en ese momento había una amenaza que era la H1N1, que no tuvo estas proporciones que tuvo el COVID, pero que digamos hubo una cierta amenaza al respecto y empezaron a repartir ese tipo de tapabocas. Y lo mejor de todo fue que cuando llegaron digamos a observar que el señor pues se estaba colocando el tapabocas, se lo estaba poniendo de una manera errónea, ¿no? De forma vertical en vez de ponerlo pues de forma horizontal. Ahora, siempre la protección tiene que ser boca y nariz, y siempre, en especial cuando nosotros hablamos de espacios, digamos, en donde nosotros compartimos con varias personas, como en los colegios, como en los buses y demás, debe colocarse muy bien el tapabocas. ¿Por qué? Porque es que usted no sabe quién es el que tenga el virus y que si es asintomático o no. Entonces, por ende, se hace esa recomendación. Y más cuando usted ve que personas que andan con el tapabocas ahí en la nariz, pues están muy expuestas a ello, o que no tienen el tapabocas, pues eso hay que tenerlo pues ahí muy en cuenta, ¿no? Entonces, ese, digamos, es uno de los puntos que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, la prueba de ajuste, digamos, cuando habla ahí, es que es el hecho que usted entonces tiene que proteger, o sea, tiene que quedar protegido totalmente en la nariz, la boca, y que este digamos le proteja constantemente esto. En especial, digamos, pasa con los quirúrgicos, porque se dice que es un día a la vez, porque usted se lo pone al día siguiente y entonces empieza a caerse. Mire, un tapabocas que usted tiene que estar totalmente tocándolo porque se le va bajando, es un tapabocas que ya venció su vida útil. Por eso es que se pide que sea un solo día. Algunos dicen que 2, pero yo digo no, 1. ¿Por qué? Porque es que el fabricante, ¿qué es lo que dice el fabricante? El fabricante dice es para un único uso. Usted lo usó y a la basura. Y a veces nosotros abusamos, y a veces uno ve en la casa que decide ser nuestros papás, entonces van 2, y el nuestro 3, y eso es un desorden para ir. No, hay que botarlo. El quirúrgico, porque el fabricante dice la vida útil es que una sola puesta, o sea, un día. Claro, obviamente tenemos que hablar de la parte económica, pero eso, digamos, es otro tema, pero realmente nuestra salud. Ahora, claro, hay que hacer el esfuerzo. Miren, cuántas cosas nosotros no compramos y cuántas cosas no compramos así que no nos sirven. Muchísimas. Entonces, es en este sentido en el que yo los invito para que uno tenga, digamos, esa precaución, hacer el esfuerzo. O sea, uno a la calle tiene que salir cuando es necesario.
ya sea, digamos, para digamos, comprar cosas que necesite, sea para pues, el colegio en esos casos, pero siempre, digamos, de manera necesaria. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que hay dos tipos, digamos, de protección respiratoria. Unos que son, digamos, los purificadores de aire, como el tema del quirúrgico, como el tema del N95, como lo que es el tema también eh, de estos que son de esta manera, digamos que vemos aquí en esta foto, que pues deben, digamos, tener mucho cuidado. Digamos, ustedes usar este es genial, ¿no? Si tienen la oportunidad, háganle, ¿no? O sea, eso sí, no, yo no les digo que no, pero tengan la precaución que estos cartuchos, que son los que están al lado y lado, si usted no los guarda en una bolsa y los cierra, o sea que digamos, los cierra, digamos, usted los puede ajustar pues cerrando la bolsa para que no le entre oxígeno. ¿Por qué? Porque estos se van gastando, o sea, estos van funcionando en la medida, o sea, en la medida de que usted llegue y, por ejemplo, en la medida de que usted llegue y no los esté usando y los deje ahí a la intemperie, pues ellos se van gastando solitos. Entonces, por eso es que uno tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Pues ese también es bueno si lo usan, pues obviamente el quirúrgico, con el quirúrgico ustedes tienen, pero este, digamos, es también ideal. Y existen otros que son suplidores de aire, que son los que suministran aire como tal. Entonces, estos tienen pues su máquina para que entonces empiece pues a suplir ese aire como tal, y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. De la misma manera, pues vamos a tener entonces la protección para la cabeza, ¿no? Lo que son el casco, entonces objetos que caen, tuberías y demás, ¿no? Y contacto a veces para golpearse. Generalmente, pues estos se van a utilizar en el tema de trabajo, y a veces ustedes pueden encontrar diferentes distinciones de colores. Entonces, ¿por qué los colores? Porque es para identificarlos, pues cada uno de ellos de acuerdo, digamos, a las necesidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del color rojo, estamos hablando que en ese sentido el color rojo pues va a ser para todos los que son de emergencia, es decir, los brigadistas que hay dentro de la empresa. Por ejemplo, el azul va a ser para todos los que hacen las instalaciones, digamos, cuando hace en las empresas lo que son, digamos, los de las tuberías de electricidad, lo que son las tuberías de agua, antes también. O las tuberías de electricidad, claro, ustedes se dan cuenta, pues hay un tubo que es como azulito, ustedes lo ven en las ferreterías, ese es para introducir dentro de los cables, ¿no? Porque esas tuberías eléctricas también, digamos, se utilizan. En el caso del casco amarillo es para todas las personas que están dedicadas a la mampostería, o sea, colocar ladrillo y el cemento y pues todo ese trabajo. El casco blanco es para pues ingenieros y demás, el casco gris es para los visitantes, y para seguridad y salud en el trabajo pues estamos hablando que es el casco de color verde. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta en esa parte. Ahora, ¿por qué, digamos, yo les comunico esto? Porque realmente ustedes van a encontrar diferentes, de pronto una empresa, pues esto, digamos, no, como tal, no, digamos, muchas veces no se aplica, pero en otras empresas sí, y entonces ustedes van a ver esa caracterización de ese tipo de colores. Entonces no es porque sean, a veces uno cuando ve en ciertas ocasiones que ve ciertas personas con cascos de color rosado y demás, pues bueno, igual ahí cada quien, ¿no? Pero lo importante más que nada es que usted lo sepa usar, o sea, lo importante es que usted tenga, digamos, esa capacidad para que el casco le puede, digamos, ajustar, digamos, de izquierda a derecha, o sea, que usted pueda, digamos, ajustarlo al tamaño de la cabeza, para que digamos, tiene que tener, digamos, esta telaraña, pues con el fin de que amortigue y absorba toda la energía de un objeto que cae y que se golpea contra el mismo. Entonces, eso, digamos, es lo que sucede. Ahora, también adicional tenemos todo lo que es la protección para el cuerpo, ¿no? Entonces, toda esa protección para el cuerpo, vamos a ver que entonces tenemos, entre otras cosas, tenemos entonces esos elementos, los chalecos, los delantales, digamos un elemento de protección para nosotros, ya seamos instructores o profesores, pues va a ser la bata, ¿no? El delantal, ¿no? La bata,
que por eso es que tiene que andar cerrada, ¿no? Que ese es, digamos, el propósito es cuál, protegernos contra manchas de marcadores, de lo que es el tema del borrador, de lapiceros y demás. Entonces ese es el propósito. A veces si de pronto como profesores manejamos escarcha, colgón y demás, pues es para no untarnos la ropa y que no tenga contacto, digamos, con la piel. Entonces ese es el propósito también de los delantales. Lo mismo pues si hablamos de la chaqueta, los overoles y demás. Entonces todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y lo mismo, digamos, cuando hablamos de la efectividad de todo lo que es la ropa protectora. ¿Qué características debe tener para que sea efectiva una prenda, una nueva ropa protectora? Entonces debe ser, primero, debemos entonces tener en cuenta que debe tener, primero, evitar la penetración. Entonces, que no sea que un líquido y entró entonces y mojó todo o sea, y entró hasta la piel. Entonces usted tenía una camisa, tenía un overol, tenía entonces debajo una chaqueta y debajo entonces tenía una camisa y camiseta y demás. Y entonces todo eso eso llegó hasta la piel. No. Lo otro, permeabilidad. Entonces en ese sentido, pues que permita correr todos los líquidos y no se moje. O sea, no tenga la sensación húmeda. Y lo otro es la degradación, entonces que no se deshaga. Eso depende, por eso es que es tan importante las fichas técnicas, porque las fichas técnicas son las que nos van a decir a qué exposiciones puede estar ciertas ropas protectoras. Entonces, por ende, digamos, una de las cosas que nosotros conocemos es a los trabajadores de la salud, a los médicos, los cuales pues, ya están utilizando todos estos elementos desde hace más de un año y medio, y que sirven para poder protegerlos contra la infección. De hecho, ha sido tan efectivo que los médicos que se han infectado y desafortunadamente otros que también pues han muerto, se han infectado básicamente, ¿sabe por qué? No es porque tengan contacto con los enfermos, sino porque se van afuera, se van a tomar un tinto con el vecino y ahí fue en donde entró el virus. O sea, todas esas medidas de protección que tuvo dentro del hospital, dentro de la clínica, no sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque se descuidó afuera. De hecho, el año pasado, cuando se infectó de COVID el alcalde de Medellín, ustedes recordarán, de pronto no, la realidad fue que él dijo, no, es que yo me infecté tomando un café en un almuerzo, así lo dijo. Entonces eso es lo que uno tiene tiene que tener pues en cuenta, ¿no? Ahora, existen, claro, unas vestimentas especiales, eso sí van a hacer algunos tipos de actividades. Ahora, ¿por qué, digamos, bueno, en este caso soldar, ¿no? Esa, digamos, la actividad que está haciendo el personaje allí es de soldadura, ¿no? Ahora, ¿por qué ese es un verbo irregular? No es que tú soldas, él suelda, no, es sueldar, ¿no? Entonces este es, digamos, es como dice eso, tú sueldas, él suelda, nosotros sueldamos y demás. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy en cuenta al respecto de esto, ¿no? Entonces ese, digamos, va a ser el propósito y ese va a ser el objetivo al respecto. Ahora, lo mismo cuando nosotros entonces hablamos de la protección para los ojos. Entonces aquí hay que tener en cuenta algo, y es que esto, digamos, va a ser la protección que vamos a utilizar teniendo en cuenta el trabajo. Por eso siempre hay que colocarle atención al fabricante lo que nos va a recomendar. Entonces hay una especie de gafas que nosotros podemos utilizar para los riesgos de salpicadura y demás. Hay otros que entonces aquí tenemos estos para caretas de seguridad. Generalmente estas puntuales son para los médicos, para aquellos trabajos que no necesitan un esfuerzo físico. Por ejemplo, las personas que cortan el césped, que utilizan guadañas y demás, o que están trabajando en la intemperie, no deben usarlo. ¿Por qué? Porque el sudor hace que empañe aquí como tal, que se empañe el visor, y lo que hace es dificultar la visibilidad. Entonces, por ende, hay que tenerlo pues ahí muy en cuenta al respecto. Entonces esto digamos va a ser lo más importante que nosotros pues vamos a tener. Ahora, lo mismo digamos con el tema del uso de anteojos, el tema de las gafas. Entonces, ¿qué pasa? Salpicaduras químicas y demás. Siempre
con la disposición del fabricante. Esto no se trata ni de lo que yo les pueda decir, de lo que otro no. Generalmente uno lo que tiene que hacer es que lo que está escrito. Ahora, ¿por qué? Porque es que finalmente lo que está escrito es lo que se va a evaluar. Porque como les he venido, digamos, diciendo, insistiendo y demás, cuando uno, digamos, habla, y en esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta, cuando uno puede, digamos, las palabras se las lleva el viento. Entonces, por eso es que sí, yo te amo, pero si yo te soy infiel, pues ¿qué tipo de amor te estoy mostrando? O sea, uno no puede, digamos, ahí. Y es lo mismo aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el fabricante? Siempre, y hay algo que uno tiene que recordar, así como decía el apóstol Pablo, no ir más allá de lo que está escrito. Y a veces, ¿por qué? Porque a veces el elemento de protección, porque las empresas, digamos, cuando somos, digamos, que tenemos cargos financieros, o sea, que somos los que administramos el dinero, o sea, ya seamos los contadores, los revisores fiscales o los financieros, la preocupación de nosotros y lo que nos quedamos, no, eso va a ser caro y demás. Y resulta que muchas veces las salidas, o sea, las soluciones no son las más, eh, no son las más costosas, al contrario, pueden ser las más baratas y que inclusive pues nos van a ayudar a eso. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues muy presente al respecto. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque muchas veces ese es el temor, no, eso va a salir caro, eso no va a servir, eso me va a costar un mundo de plata, y resulta que no, resulta que ese no es o sea, ese no es el propósito. Entonces eso para tenerlo pues allí muy presente, ¿no? Ahora, también aquí vamos a ver que para el caso, digamos, de ciertos trabajos, y en esto miren, cuando yo les digo que las tallas, que quede ajustado, es para todos los elementos. Por ejemplo, en este caso, digamos, cuando nosotros hablamos, ustedes están observando ahí que estamos hablando de estos elementos de protección, lo que son las gafas. Una de las cosas que debemos observar claramente es el hecho que las gafas y demás y demás tienen que ser acordes a la necesidad del trabajador. Si el trabajador, digamos, utiliza gafas, digamos, tiene lentes medicados, pues debería tener un elemento que se ajuste también a que pueda utilizar el elemento con las gafas, o que las gafas pues tengan sus características especiales. Eso, digamos, depende de cada organización y lo pueden hacer teniendo en cuenta al respecto, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a ir viendo, digamos, en ese sentido. Entonces hacia eso, digamos, va dirigido, y ese, digamos, siempre va a ser el propósito principal cuando nosotros utilizamos los elementos de protección personal. Ahora vamos a ver que también entonces nosotros debemos proteger también nuestros oídos, porque eso, digamos, es algo, digamos, la protección auditiva va a ser siempre también muy importante. Entonces eso es lo que nosotros vamos a observar al respecto, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de lo que es en sí, digamos, proteger a los oídos de los trabajadores, sus oídos, es importante tener en cuenta que es cuando se genera 85 decibeles de forma permanente. Entonces se recomienda utilizar una protección auditiva, y ya, digamos, 90% ya debe utilizar obligatoriamente. Ahora, teniendo en cuenta esto, pues vamos a tener vamos a tener varios tipos de protectores auditivos que nos van a permitir a nosotros esto, ¿no? Entonces eso, digamos, es lo que nosotros vamos a tener en cuenta allí. Ahora, es importante que nosotros podamos observar también que dentro de todo el análisis que hacemos a nivel de elementos de protección personal, siempre va a ser, pues, va a ser necesario que nosotros pues siempre indiquemos, bueno, cuáles pueden servirnos, dependiendo también de lo que nos diga la ficha técnica, porque aquí puede servir uno, puede servir otro, puede servir el que usted más, digamos, usted que menos cree es el que más le va a servir, pero resulta que esto, digamos, siempre lo va a definir es quién, el fabricante, ¿no? Entonces eso, digamos, va a ser siempre importante tenerlo allí en cuenta. Entonces ese, digamos, es lo que nosotros pues vamos a observar al respecto, y eso, digamos, es lo que nosotros pues vamos a
a observar pues más adelante también cuando estemos haciendo el análisis de peligros, que entonces se va a necesitar, si a veces se van a necesitar elementos de protección personal, ¿no? Entonces ahí hay que tenerlos en cuenta. Y lo mismo para la protección para las manos. Entonces cuando hablamos de la protección para las manos va a ser principalmente los guantes. Dependiendo del trabajo pues se va a necesitar uno u otro, y siempre la talla tiene que ser la justa. Digamos, si usted es talla MS, como sea, cualquier tipo de talla pues debe realizarlo, ¿no? Ahora, aquí vamos a hablar, por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de guantes que pueden ser para el tema de alimentos, para el tema eléctrico y demás, debe tenerse en cuenta. Y lo mismo, pues cuando nosotros hablamos de lo que es la protección para los pies, entonces aquí vamos a observar que en el calzado, entonces vamos a necesitar diferentes tipos de elementos teniendo en cuenta lo que son los diferentes elementos de protección para el necesario. Ahora aquí vamos a ver también lo que es el tema de normas ANSI que pueden aplicar al respecto y que debemos entonces tener muy presente, ¿no? Entonces ese es el propósito principal cuando nosotros pues hablamos de lo que es los elementos de protección personal necesarios, sí, y que pues realmente lo que nos van a llevar a nosotros es poder entonces identificar todas esas situaciones que debemos entonces tener en cuenta dentro del sitio de trabajo. Entonces, por ende, digamos así, yo aquí se les comparte, digamos, como toda esta información. ¿Por qué? Porque hay que ser muy consciente de lo que es la parte de evaluación. Ahora, vamos a observar aquí una pequeña ilustración que nos va a permitir a nosotros poder entonces ser más, digamos, pendientes frente a lo que son lo que es pues la prevención al respecto, ¿no? Entonces permítanme, ya les comparto pues un video que nos va a servir al respecto. ¿Listo? Entonces, por favor, para tener en cuenta lo que es este tema. ¿Listo? Entonces permítanme un segundito, aquí ya se los voy a empezar a compartir. Permítanme aquí para que también les quede grabado, entonces se lo voy a dejar allí. ¿Listo? Entonces ahí voy a compartirles también lo que es el audio para que así entonces pueda compartir y puedan entonces observar lo que son el video que les quiero compartir en esta tarde. ¿Listo? Entonces ahí ya está. Voy a silenciar el micrófono. Sí, ya lo están ustedes viendo. ¿Listo? Bueno, entonces estamos nosotros observando efectivamente cómo también aquí dentro de lo que son estas situaciones de trabajo muchas veces se presenta esto, o sea, el tema es de lo que es el tema de juegos, de recochas y demás, que pues muchas veces pasa y que pues es algo que realmente pues es una situación que no debería ser tolerada por nadie. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que nosotros en cualquier momento podemos entonces caer en el tema de accidentes laborales de forma innecesaria. Si usted se da cuenta, aquí el trabajador se pone de pie de forma inadecuada, y eso hace que efectivamente entonces nosotros podamos observar
que la persona entonces lo que hace es accidentarse. Aquí estamos viendo, digamos, lo que es la tolerancia a los peligros. O sea, si usted se da cuenta, aquí entonces uno observa, digamos, estas situaciones en las cuales aquí hay una tolerancia a los peligros. Esta es una de las actitudes que uno no debería tener en los sitios de trabajo. Lo mismo que pasa con los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque aquí es entonces cuando nosotros observamos que efectivamente tuvieron que pasar 67 eventos antes de lo que es el accidente de trabajo como tal. Y entonces aquí vamos a ver qué tipo de solución empieza a tener el trabajador. Entonces vamos a ver si efectivamente esto funciona. Vamos a ver si eso, a ver si así funciona. Entonces aquí estamos viéndolo, vea. Tampoco, digamos, es la forma pues más indicada. A veces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Tomar, digamos, medidas que sean, digamos, adecuadas. Y a veces, digamos, ahí ya tiene una inversión de lo que es el tema de aviso, y entonces aquí pues va a montar, digamos, lo que es el tema de un sistema de prevención. Vamos a ver si este funciona después de todo. A ver qué es lo que sucede al respecto, ¿no? Entonces, mire, aquí llegamos, entonces está pues tomando las medidas pues para que quede como una especie de paso pues al respecto, y miraremos a ver qué. Bueno, aquí queda una puntilla pues sin colocarse, ¿no? Pero entonces ese, digamos, es el problema, ¿no? Ahora vamos a mirar lo que es el tema también del mantenimiento de los objetos. Ahora, miren lo que sucede acá. Si de la tolerancia que hay, los riesgos. Entonces, mire, aquí vemos que hay sí cintas antideslizantes, pero se van, digamos, desplazando. Hay que hacerle el mantenimiento. Esto es algo que uno tiene que tener muy en cuenta al respecto. Entonces, el mantenimiento de todos los objetos, y que hacen que pues efectivamente se presenten diferentes tipos de accidentes laborales. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Que realmente se tenga lugares de forma segura. Entonces, primero hay que pensar. O sea, por eso es que nosotros, esto, digamos, muchas veces nos sucede a nosotros. ¿Y es cuál? Y es que nosotros debemos pensar en lo que pues en lo que es las condiciones de trabajo, y no podemos entonces tolerar también esas situaciones que nos pueden generar accidentes como tal, ¿no? Entonces aquí vemos, mire, aquí vemos aquí una persona que resulta que se puede, digamos así, tropezar con el tapete. Entonces, mire, aquí llega y entonces nos están comunicando que puede suceder esta situación, y que pues hay que entonces solucionarla, ¿no? Entonces pues se mire, digamos, de manera adecuada cuál es la mejor que se puede utilizar, ¿no? Digamos, qué tipo de piso es el que mejor puede suceder. Y a veces aquí se selecciona ahí porque se ve hermoso y demás, por ejemplo el estilo porcelanato. Entonces uno diría, uy, no, pues que brille y de todo y que lo que van a decir, pero resulta que la opción es que se va a caer, y eso resulta en más dinero. Entonces, que lo ideal es cualquiera de esas dos, que no va a generar pues soporte. Entonces, no se diga más, compran eso. Listo. Resulta que miren lo que genera ahí. Entonces, vean, el tema de agua, y va y se resbala. Entonces ahí pues el tema de incapacidades. Entonces ahí es en donde nosotros pues costó un poco más, pero bueno, esa es la lección que uno tiene que tener en cuenta. Entonces muchas veces, por no tomar las medidas adecuadas, pueden llevar a que nosotros tengamos que invertir en más costos. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener pues ahí en cuenta. Aquí estamos haciendo pues un manejo de carga. Entonces aquí estamos observando que él no tiene la visión, y en eso, digamos, es donde uno tiene que ser pues totalmente inteligente, digamos, al respecto. Vea lo que pasa ahí. Imagínense todos los obstáculos que él pasó, las huellas por las que pasó, de los elementos y peligros o situaciones al respecto, ¿no? Vea. Entonces, vea, dese cuenta. Entonces ahí nos damos cuenta de todas las situaciones de peligro que el trabajador está generando. Y si ustedes se dan cuenta, el trabajador en donde se encuentra, resulta que ahí dentro de la caja. Entonces eso es lo que primero uno debe tener muy en cuenta, que cuando uno habla de todo esto,
de lo que es el tema del trabajo, de lo que es el tema de a nivel laboral, el propósito cuál es, evitar que nosotros nos accidentemos. Entonces no, que eso se puede hacer. Ahora aquí reporte. Entonces aquí mire lo que sucede, que hay una situación en la cual pues hay un hueco en el cual se puede entonces caer una persona. Entonces se comenta, se reporta y se deben tomar entonces las medidas necesarias. Entonces es para ello, ¿no? Entonces siempre listo lo que es el tema de señalización y demás. Y de a una instancia pues adecuada. Aquí estamos viendo que hay otro tipo de peligro, digamos aquí está una situación en la cual pues alguien se puede accidentar, entonces pues también empiezan a informarse pues al respecto, absolutamente todo hay que informar, entonces pues ahí le ponen ahí la señalización de precaución. Y resulta que bueno, aquí encontramos lo que es el tema de una caída de una banana. Bueno, aquí digamos pues tampoco la idea es esa, pues tampoco digamos exagerar. Ahí el tema es... Bueno, entonces, porque pues tampoco se trata digamos de exagerar en eso, pero sí digamos tomar todas las medidas necesarias, ¿no? Aquí pues vamos a hablar de un caso digamos congelado, pues aquí vamos a mirar lo que es esta parte y vamos a observar esto, ¿no? Entonces aquí hay una gotera y estamos viendo que hay una gotera, se está regando pues como tal, ¿no? Aquí hay un ratón, entonces ahí está pasando lo que es el tema de esa gotera que se está generando. Y a veces miren, eso que ustedes están observando, saben que es la tolerancia de que los peligros o esas situaciones que pueden afectarnos a nosotros se nos pueden volver paisaje. Entonces siempre debemos entonces darle solución a esas situaciones y poder entonces poder llegar y entonces miren esta situación. Ahora, ¿por qué es necesario, no? Porque es necesario, digamos, tomar las medidas necesarias cuando es a tiempo, porque el no tomarlas significa un accidente laboral. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener al respecto. ¿Listo? Entonces, ese, digamos, es el punto fundamental en este caso. Que todos los en este caso digamos, bueno, uno aquí habla digamos de lo que es el tema de caídas y demás que se pueden generar, ¿no? Digamos en especial cuando nosotros estamos viendo televisión y demás. Fíjense en esto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque los peligros, digamos, de lo que uno habla, pues generalmente no solamente están dentro del sitio de trabajo, sino que adicional también nosotros lo podemos encontrar dentro de nuestro hogar. Entonces, por eso, digamos, va a ser necesario que tomemos siempre esas medidas necesarias. Visto esto, entonces vamos entonces en este momento vamos a observar también en este caso vamos a observar lo siguiente. Vamos a irnos otra vez a nuestra pantalla, permítanme un segundito, para que entonces observemos. Permítanme un segundito, ya les comparto la pantalla para que observemos entonces lo siguiente, ¿no? Que es la presentación ya de lo que es el decreto 14, bueno, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Ustedes, pues para que no nos vayamos a confundir, porque aquí ya digamos ustedes lo están viendo ahí, ¿qué es lo que sucede con el sistema de gestión? Resulta que todo esto, digamos que estamos viendo de lo que es el tema de accidentes, las acciones que hay que realizar, las capacitaciones, conocer todos los el estado, todas las condiciones de trabajo, o sea, conocer todo eso. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en esta parte? Y es que cada vez que nosotros, digamos, todas esas entidades las generamos, hay que agruparlas en donde, en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que antes estaba dentro del decreto 1443-2014 y que se compiló, o sea, que se ingresó dentro de una gran biblioteca que es el decreto único reglamentario 1072 de 2015. Entonces allí es en donde se colocó todo esto.
Ahora, aquí lo que debemos tener en cuenta es que aquí vamos a observar que todos los sistemas de gestión, y esto digamos es un tema de que usted digamos no lo va a terminar de ver solamente con estas sesiones, sino que lo va a ver en sus organizaciones, probablemente en empresas en donde usted tenga el privilegio de trabajar, pues va a ver que tienen posiblemente sistemas de gestión de calidad, o pues al menos digamos va a tener el de mínimo, va usted pues a saber que tienen sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues se manejan bajo lo que es el ciclo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. Esto pues con el fin de poder entonces establecer todo un conjunto de pasos que van a ser necesarios con el fin de poder entonces en ese caso poder establecer todas las actividades necesarias para proteger a los trabajadores de los accidentes y las enfermedades laborales, porque lo que nosotros queremos realmente es proteger a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, todo este ciclo de planear, del hacer, del verificar y el actuar va a estar rodeado de esto. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito? El propósito entonces en ese sentido va a ser que nosotros entonces primero organicemos todas las actividades. O sea, usted primero digamos el planear digamos va a ir a qué, a recoger toda la información que usted necesita para poder ejecutar todas las actividades. Ahora, ¿qué información se va a necesitar? Las leyes, los decretos, las resoluciones que usted va a necesitar a cumplir, ¿cierto? Todas las actividades necesarias, todas las capacitaciones y demás. Y usted lo que va a tener que hacer es que un cronograma de actividades que pues en este sentido se llama el plan de trabajo anual, en el cual va a consignar todas esas actividades y que en el año usted las va a ejecutar. Ahora, luego viene el hacer. Entonces el hacer es que ejecutar. Todo eso, toda esa información que usted recopiló y que lo transformó en un conjunto de actividades que va a planificar son las que usted va a generar en ese sentido. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a observar es lo siguiente. Resulta y pasa que cuando nosotros observamos esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en ese sentido? Vamos a ver que en esa parte vamos a ver que todo se ejecuta, que dijimos que íbamos a hacer, que íbamos a colocar digamos unas señalizaciones, digamos unas señales de emergencia, que íbamos a colocar los extintores, que íbamos a hacer unas capacitaciones, que íbamos a reunir a todas las personas pues para que hicieran para que desarrollaran pues diferentes actividades. Entonces eso nosotros lo hacemos, eso es el hacer. Luego viene el verificar. ¿El verificar qué es? Usted entonces darle seguimiento a todo eso, lo que usted dijo que iba a hacer, ¿cierto? Todo eso que dijo que iba a hacer, a ver si se planea, ¿no? O sea, si se iba a organizar. Entonces, eso en ese sentido. Ahora, claro, entonces en esa parte, pues vamos a observar que nosotros pues también tenemos que verificar. Ahora, vamos a tener que verificar que si todo lo que planeamos pues es lo que se está haciendo, ¿no? Y pues a partir de eso, entonces, ¿qué se hace? Se hace el último paso, que es emprender acciones, que es tomar decisiones. Entonces, es esto. Bueno, veo que está, no sé si está fallando la señal, están desconectándose, entonces por favor tengan en cuenta que todo esto que les estoy dando es esto específicamente para lo que vamos a hacer de la identificación de peligro. Ahora, ¿por qué es importante también esto dentro de todo? Porque parte de todo lo que usted va a hacer, ¿cierto? Dentro de todo, digamos, lo que es el tema de capacitaciones, lo que es el tema de probablemente también hacer el seguimiento médico, digamos, a todos los trabajadores, todo lo que es evaluar esas situaciones que pueden afectarnos. ¿Qué es lo que sucede? Resulta y pasa que todas esas actividades van a tener que salir en muy buena parte ¿de dónde?
de la matriz de peligros, del documento que vamos a integrar en último. Entonces por eso, digamos, se hace necesario esto. Y a partir de ahí también se van a ejecutar, se van a emprender acciones correctivas, preventivas y de mejora. Ahora, ¿qué importancia tienen los sistemas de gestión? Absolutamente todos. Y esto, digamos, cuando las empresas se dedican a no hacer solamente papel, sino que pues, realmente hacer el trabajo que les corresponde, que es evaluar que realmente esto funcione y demás. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues resulta que lo que va a suceder en esto, digamos, la importancia de estos sistemas de gestión va a ser porque vamos a prevenir que los accidentes y las enfermedades laborales, y eso no solamente los trabajadores que tengan un contrato laboral, sino de los contratistas, de los proveedores, de los visitantes, de los aprendices SENA, de los practicantes universitarios y demás, todos. Lo otro es que pues, los sistemas de gestión lo que aseguran es que la participación de todas las partes interesadas pertinentes, especialmente ¿cuál? La más importante, ustedes como o yo como trabajadores. Entonces ese, digamos, va a ser, digamos, una de las partes más importantes. La otra es que pues va a permitirles también pues tener toda la información en tiempo real y disponible, ¿no? Entonces eso es lo que uno va a tener en cuenta ahí. Y lo otro pues es que usted va a tener que la capacidad para qué, para poder demostrar que cuenta con un sistema de gestión que es medible, gestionable, controlable y en dirección de la mejora continua. Ahora, ¿por qué hablamos de medible? Medible es porque usted puede saber en qué va cumpliendo un 30, un 40, un 50, un 60, un 70%, etcétera. Gestionable va a indicarme a mí si yo, por ejemplo, puedo hacer esas actividades, que yo pueda hacer todo, que yo pueda realizar todas las actividades necesarias a nivel de seguridad en el trabajo. Ahora, cuando hablamos controlable, ¿por qué hablamos de controlable? Porque resulta que todas las variables que puede suceder, o sea, todo eso hay que tenerla en cuenta, que hay que tener en cuenta que esa información, pues, digamos, todas las variables de riesgo son situaciones que pueden suceder y que yo tengo que ser consciente, no como de pronto les pasó a los bomberos en el año 73 con el incendio del edificio de Avianca, que cuando les preguntaron, oiga, ¿y por qué los bomberos no estaban preparados para atender una situación de incendio? Es que nosotros pensamos que nunca eso iba a pasar. Y a veces es lo que nos pasa también en nuestros hogares, que resulta y pasa de que nosotros entonces llega y entonces venga, resulta y pasa de que no, de que nunca pensamos de que la gente pudiera morirse, nunca pensamos de que se hubiera podido necesitar tantos hospitales y tanta sucia a la vez. Entonces eso es lo que uno tiene que tratar de evitar en estos casos, ¿no? O sea, no pensar en todas las variables, y de hecho es una de las razones por las cuales en nuestra propia vida, muchachos, uno siempre debe pensar, uno no puede estar recibiendo el día pues porque sí, y estando ahí todo bien, sino que le toca a uno estar pues muy pendiente de lo que es la vida de uno. O sea, le toca a uno estar muy pendiente de su propia vida, y es lo mismo los sistemas de gestión, que uno tiene que, o sea, si pasa esto, tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, y eso no es, digamos, como charla positiva y de qué actitud y de todo, no, sino que uno debería tener eso, porque eso nos exige también la propia vida, y más en los sistemas de gestión. Entonces, que todas las variables, lo que puede suceder, por ejemplo, como lo que yo les decía al inicio de sesión, que yo les decía, primero, que se puede cancelar su sesión de formación por el tema de que no tengamos fluido eléctrico, porque pues haya una reunión de mi coordinación, de que pronto haya un fallo técnico de internet o de computador. Pues son fallas que está uno presupuestado a que pasen, pero ustedes ya están informados que eso puede ocurrir, y que pues sería la única forma de que no hubiese formación. Afortunadamente pues no vamos a tener no hemos tenido fallas hasta el momento. Entonces todo eso es lo que exige que sea controlable. En mejora continua, ¿por qué? Porque es que usted cada vez va mejorando. Digamos, usted cumple el 20, me dio el 30, después el 40, y así usted va mejorando. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué uno habla de esto? Porque es que no hay ningún sistema de gestión que sea perfecto. Ahora, ¿por qué? Porque somos humanos. O sea, eso es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, que como somos seres humanos, pues entonces en ese sentido pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora, es importante también ser muy conscientes, ¿cierto?,
que cuando nosotros hablamos de lo que es la importancia de los sistemas de gestión, entonces nosotros vamos a tener en cuenta este esquema. Si ustedes, digamos, vamos a estar hablando pues ya puntualmente de lo que es cada uno de ellos, vamos a observar que este es el esquema general de un sistema de gestión, o sea, todos los elementos que tiene cada una de las partes. Ahora, el planear, el hacer, el verificar y el actuar son diferentes pasos que se van haciendo continuamente, y como lo veíamos en una anterior diapositiva, pues vuelve y empieza. Entonces, primero usted tiene que organizar absolutamente todas las actividades, es decir, usted tiene que organizar su plan, tiene que saber qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, de qué manera. Y eso implica que en este caso, ¿cierto?, usted entonces puede identificar este esquema que está allí organizado, pero que lo pueda, digamos, planear muy bien. Miren, muchachos, el proceso o la parte más importante de cualquier sistema de gestión o inclusive de su propia vida es la planeación. Si usted no planea su vida, obviamente la vida es irregular, o sea, la vida no es lineal, que usted dijo por este camino y allá derecho llega a donde quiere llegar. No, hay muchas variables, hay muchos cambios que se pueden presentar en el camino, pero también hay que tener en cuenta algo: aunque se presentan esas variables, aunque se presentan esos caminos distintos, hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos en esos caminos, de todas formas uno tiene una meta, un ideal, o sea, uno tiene una perspectiva que puede ser que pronto hasta cierto punto vaya cambiando, pero siempre va a ser lo mismo. Y si ustedes pueden observar aquí, básicamente se dan cuenta que hay 8 elementos que hacen parte del planear. De hecho, si usted se da cuenta aquí, si usted se da cuenta acá, ¿qué es lo que sucede? Digamos, ¿qué es lo que sucede, digamos, en esta parte? Y es que estos 8 elementos van a ser totalmente importantes para poder entonces establecer qué es lo que nosotros queremos realizar dentro de nuestra organización, cómo lo vamos a hacer, a quiénes vamos a responsabilizar. Luego viene la ejecución, y si usted se da cuenta es la mitad del planear. O sea, si aquí hay 8 puntos, acá hay 4. ¿Y eso qué significa? Que hayan 4 puntos. Estos 4 puntos van a significar que efectivamente, entonces nosotros tomamos las medidas de prevención y control, o sea, lo que es el tema, lo que es, digamos, ya la ejecución de todos esos planes, para luego que entonces revisar, ¿sí? Verificar en la revisión. Entonces aquí ya, si usted se da cuenta, va a ser entonces un cuarto de todo lo que ya se, 3/4 de lo que ya se tenía aquí. Y si ve que aquí solo hay una actividad, porque es que es tomar decisiones. Ahora, ¿por qué va a ser la importancia de porque a partir de esto nos va a generar todas las actividades para el periodo siguiente? Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que seguridad y salud en el trabajo, digamos, el periodo de vigencias anual. O sea, cada año, digamos, esto cambia, y el año, digamos, a nivel de seguridad y salud en el trabajo empieza en julio, como julio en el ley, y termina en junio de N de niño. Entonces, esto, digamos, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, aquí es importante tener en cuenta también que usted llega y entonces tiene 8 elementos para el planear. Entonces, el primero es todo lo que es la directriz general, las políticas, los dolientes, todo lo que es la parte pues normativa, todo lo que tiene que ver pues con el plan de trabajo anual, o sea, el cronograma de trabajo y demás, las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros,
ya lo vamos a estar viendo, lo que es el tema de comunicación y lo que son los indicadores de gestión. Entonces esto, digamos, va a ser lo más importante que tenemos allí. Allí vamos a tener en cuenta, miren, estos son los principios, digamos, estos como los elementos que debe tener una política, es decir, una directriz general que nosotros pues vamos a tener pues como tal para poder entonces establecer qué es lo que nosotros queremos. Entonces, generalmente esto es digamos, la política es una directriz, un compromiso que hace la alta dirección, la gerencia o el representante legal y dice, mire, nosotros estamos comprometidos en esta empresa a poder entonces, nos comprometemos con todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo y pues vamos a hacerlo pues desde este momento y vamos a hacer que esto se cumpla en todos los niveles organizacionales y vamos a estar entonces revisándolo pues anualmente y para ello entonces lo firmamos pues en esta fecha, yo que soy el representante legal y listo, se firma. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora es importante que nosotros, digamos, en este sentido vamos a hacerlo en esa parte. Entonces vamos a ver que en este sentido vamos a observar lo siguiente y es que a partir de esas políticas pues hay unos objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos van a ser todas aquellas actividades macro, o sea, todas las actividades grandes que me van a servir para saber si yo cumplo o no cumplo. Entonces es la forma de medirlo. Todo eso, digamos, va enlazado. Entonces, para yo poder, por ejemplo, digamos ahí, primero, para yo poder saber, digamos, poder comprometerme a cuidar a mis trabajadores, a tomar todas las medidas necesarias para controlar los accidentes y las enfermedades laborales, yo lo que tengo que hacer en ese sentido es tres cosas principales. Entonces, lo primero es que identificar todos los peligros, y aquí empezamos a manejar ya lo que es el tema de peligros, que entendiéndose de una forma más clara son todas aquellas situaciones, ojo, los peligros son aquellas situaciones que me pueden generar un daño físico o mental, ¿no? Y que pues existe la posibilidad de que ocurran. Evaluar y valorar los riesgos. Entonces, ¿qué pasa allí? Los riesgos van a ser aquellas situaciones, ¿cierto? La probabilidad que esos peligros, que esas situaciones se materialicen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿todos estamos expuestos a que nos roben en esta ciudad? Sí. Ahora, ¿cuál va a ser la probabilidad de que eso se materialice en nosotros? Pues uno, si damos papaya, ¿cierto? Dos, si andamos hablando por el celular en la calle. 3, si andamos chateando. 4, si no somos conscientes de nuestro entorno, pues estamos incrementando la posibilidad de que nos roben. Miren, y en eso, digamos, yo quiero centrarme en esto porque es muy importante que nosotros también lo podamos ver. Y es que, claro, desafortunadamente en estos momentos en la ciudad de Bogotá hay pues, una gran cantidad de situaciones que se están viendo, que están reforzando la idea de la inseguridad en la ciudad. Pues no vamos a discutir las causas de ello porque pues digamos como tal no es digamos el propósito de solucionar la situación porque no nos corresponde. Pero lo que uno sí puede ver es que muchas veces cuando uno analiza a las personas que le rapan el celular, digamos ahorita yo vi que una reconocida presentadora, que me robaron y todo eso, que la robaron aquí pues cerca al norte de la ciudad, una presentadora de farándula, esos programas que hay en televisión. Y resulta que cuando uno analiza el testimonio, es que estaba yo ahí en la calle y claro, o sea, no lo dice literalmente, pero uno puede inferir que estaba haciendo. Estaba ahí en la calle, no estaba consciente de todo su entorno, no estaba colocando, o sea, a veces uno se confía, digamos,
digamos, yo he sido, pues desafortunadamente he sido testigo presencial de cómo le roban el celular a algunas personas y demás, inclusive en una ocasión, lo voy a hacer ya un par de años, y lo que yo veía era que, claro, el ladrón se le vino por detrás, la persona estaba sola, o sea, estaba pasando por el lado de un puente, como decir el Tunjuelito, además estaba pasando por uno de esos puentes, ¿cierto? Estaba ahí charlando por celular, se confió de que estaba, digámoslo así, solo, no se percató que venía alguien atrás siguiéndolo, le cogió el celular y lo dejó sin celular. Todos los que estábamos en el puente ahí de Transmilenio lo vimos cómo salió corriendo, pues allá y se metió por el debajo del caño y demás. Y resulta que eso es lo más chistoso de todo. Uno se pone a analizar y dice, bueno, esa persona pudo haber evitado la situación, claro que sí. ¿Cómo la pudo haber evitado? Probablemente. Pues uno, no haber sido por esa parte solo. Dos, el hecho de que, bueno, si se por esa parte solo, no se vaya hablando por celular, porque ¿qué es lo que sucede cuando uno se pone a charlar por celular? Usted es ciego, sordomudo, usted no es consciente de lo que hay alrededor, usted está 100% concentrado. O sea, eso que a veces dicen, no, es que yo tengo esa capacidad para poder hacer mis tareas, eso es mentira. O sea, eso ya hicieron un estudio y resulta que el 99,9% de las personas en el mundo, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Esas personas que son así como multifacéticas, ¿es por qué? Porque se concentran haciendo una tarea y después entonces pueden saltar a concentrarse a hacer otra tarea y después a concentrarse. Pero no es que las hagan, no es que sean conscientes de las tareas al 100%. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, otra de las cosas que uno tiene que también tener en cuenta, y es que las personas, desafortunadamente, digamos esto, es algo digamos esto que voy a comentar es algo más de machismo, y es que desafortunadamente en la delincuencia, los delincuentes se ensañan más en contra de las mujeres. O sea, desafortunadamente, no es que yo no, sino que un ladrón desafortunadamente ve a una mujer sola y como que siente que es más vulnerable y la atacan más fácil. En cambio, pues a un hombre no es que a nosotros no nos ataquen ni nada, pero lo piensen un poco más, ¿no? Ahora, siempre que digamos, ¿y cuál es mi recomendación? Si nosotros tenemos el desafortunio de enfrentarnos a una situación de esta, lo primero y más que nada, no se las dé de héroes. Los héroes están en el cementerio. Y en esto, digamos, quiero ser muy responsable. ¿Por qué? Quiero ser responsable con esta afirmación, porque usted en el momento de un robo, de un hurto, usted tiene que ser consciente, y en este momento de ser consciente de que, primero, la persona que tiene un arma, o ya sea un arma de fuego, un arma blanca, un cuchillo además, está nerviosa, así lo haya hecho 50.000 veces, está nerviosa, porque no sabe cómo va a reaccionar la persona. Dos, el hecho de que usted cualquier movimiento extraño que le realice, pues eso lo va a herir también. O sea, muchas veces uno se da cuenta que en muchas ocasiones que lo que pasa, resistirse al arresto puede ser peor. Usted tiene que trate de no, o sea, si usted está en una situación de esa, pues le toca eso a usted casi que decir, no, hágale, llévese, tranquilo, no me haga nada, no voy a gritar, nada. ¿Por qué? Porque usted está en un estado de indefensión, primero porque lo cogen de sorpresa. Y dos, el hecho de que también la otra persona está nerviosa y puede tomar decisiones equivocadas, como herirlo a uno, como lastimarlo o matarlo, y quién va a responder. Miren lo que ustedes se dan cuenta, y ojo, no con esto estoy justificando nada de estas situaciones, porque ninguna de estas situaciones es justificable. Pero por ejemplo, cuando ustedes observan, digamos en estos casos, cuando ustedes observan el caso de lo que es lo que le pasó a esta niña que quedó en silla de ruedas. ¿Cuál fue la imprudencia de ella? Pues como ella, como pues uno no puede juzgar, porque uno puede decir sí, no resistirse y demás, pero en esos momentos uno le puede jugar, el subconsciente le puede jugar una mala pasada y hacer pues acciones que no corresponden. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues tirar el celular por allá lejos. Claro, eso hizo que pues se enojara el ladrón. Ahora, no lo justifico, pero hizo que se enojara el ladrón, y la reacción fue, ¿cuál fue? De dispararle a la niña.
Entonces eso es lo que uno tiene que tener, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces hacia eso es a lo que tenemos que, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, esas situaciones, ¿cómo se pueden, digamos, bajar la probabilidad de que ocurran? Siendo muy conscientes de nuestro entorno, no dando papaya, es decir, para usted, si usted quiere chatear, si usted quiere ver videos en YouTube, si usted quiere hacer, hágalo en su casa. Casi que ni siquiera, mire, casi que ni en la calle responde el celular, no se ponga a hablar con nadie en la calle con el celular en la mano, ¿sí? O sea, no responda a llamadas en la calle. ¿Por qué? Porque eso es una invitación. O sea, yo también he sido testigo de cómo le rapan el celular a las personas. ¿Y es por qué? Porque están ahí concentradas. Ahora, yo no es que sea el adalid de todo esto. ¿Por qué? Porque resulta que yo también tengo que ser muy consciente y no dar papaya, porque es muy fácil uno en Transmilenio, esos recorridos tan largos y uno estar ahí con el celular ahí chateando, mirando Facebook y demás. Entonces uno tiene que ser muy consciente de eso. Y créanme, yo he sido una persona que he estado muy he estado, digamos, hacia puertas de eso. Miren, alguna vez me sucedió, yo iba, digamos, de lo que era de allá de la estación del General Santander, venía de una capacitación de un colegio, iba pues para el Sena, y yo vi un chino que pues fue muy predecible, porque pues yo tenía ahí el portátil, estaba en una maleta que es eso, y se veía el portátil, y resulta, muchachos, buenas, permítanme un segundito, entonces estoy experimentando unas fallas técnicas al respecto, entonces mientras tanto les voy a hablar por aquí. Resulta y les comento lo siguiente, que cuando nosotros entonces en ese instante pues les estaba comentando, resulta entonces permítanme que estoy experimentando ahí las fallas técnicas y ya les sigo comentando. Entonces resulta que yo pues estaba en el Transmilenio, venía digamos en ese recorrido y vi que me iban a robar. ¿Cuál fue mi reacción? Yo me di cuenta de eso, ya sabía la estación en la que me iba a bajar, que era la de Palo Quemado. Entonces en ese sentido llegué yo y entonces lo que hice fue lo siguiente. Bueno, también quiero hacer un paréntesis, tranquilos que esta grabación pues funciona normal, pues porque no depende, digamos, de la conexión a internet. Entonces está haciendo, digamos, todo esto ha sido grabado. Entonces, como les comentaba, lo que podía, digamos, decirles es que, digamos, yo me percaté de la situación, de la intención de ese muchacho de querer robarme el computador. Y entonces lo que hice fue, bueno, fue observar muy bien la salida y demás. Y lo que hice fue pues, salir rápidamente, o sea, o sea, alistarme para poder salir del Transmilenio sin que me robara el computador, porque pues no me estaba mostrando nada. Y pues para mi beneficio, digamos, había un policía y me le hice ahí al lado del policía. Oiga, duró casi 20 minutos ahí parado a ver si yo me salía. No me salía de la estación, tenía el policía a la mano. Yo ya estaba que le decía, que le iba a decir algo. Y el muchacho, pues bueno, llegó un bus y le tocó irse porque ya se dio cuenta de que no iba a poder, digamos así, no iba a poder pues robar. ¿Listo? Bueno, ya espérense un segundito, un momento. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, que les comento, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y eso, digamos, es así como, digamos, hacemos ese análisis de lo que yo les he contado, uno tiene que prever, digamos, las cosas dentro de una organización, los peligros, todo, absolutamente todas las situaciones. Eso que de pronto, no, es que eso yo no sabía, no, eso sí se puede saber, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el propósito de todo esto al respecto. Permítanme un segundo, por favor, ya técnica, pero continuamos. Entonces, en ese sentido, vemos que todo eso es identificación de peligros y eso es lo que quiere hacer un sistema de gestión. Ahora,
Lo otro que para yo comprometerme con la seguridad y salud de mis trabajadores, lo que yo tengo que hacer básicamente que es protegerlos, ojo, protegerlos, digamos, mediante que la mejora continua, o sea, realizando todas las actividades que debo hacer y entonces cumpliendo pues cada mes los requisitos. Y lo tercero entonces va a ser como, pues cumpliendo con toda la normatividad, es decir, todo lo que tiene que ver con, digamos, lo que tiene que ver con las leyes, los decretos, las resoluciones y demás. Entonces ese va a ser el objetivo principal, ¿no? Ahora, permítame, yo les comparto aquí otra vez aquí la ventana, pues para que nosotros podamos observarlo, lo mismo que yo les estoy aquí compartiendo, ¿no? Porque sí, ya me estoy dando cuenta de eso. Listo, entonces aquí eso, digamos, en esa parte. Ahora, aquí vamos a observar que además de los objetivos, vamos a observar que también entonces aquí tenemos que cumplir con ¿qué? Con los requisitos legales. Entonces, ojo, uno es que, primero, cuando hablamos de requisitos legales son las leyes, los decretos, las resoluciones y conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ese, digamos, va a ser el objetivo principal. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta algo que va a ser muy importante, ¿no? Entonces, que esto, digamos, es algo que siempre se va a tener al respecto, y es que cada vez que nosotros, digamos, por ejemplo, nosotros identifiquemos todas esas leyes y esos decretos, lo primero que tenemos que hacer es que una evaluación, o sea, es decir, nosotros tenemos que saber, bueno, listo, todo esto es lo que a mí me aplica, cuánto de eso que a mí me aplica yo estoy cumpliendo, entonces estoy cumpliendo un 40, un 60, un 80%. Luego genero todas las actividades y luego entonces, o sea, luego lo que hago es que entonces me pongo planes a la obra y bueno, lo que me hace falta por cumplir, me voy a poner a cumplirlo. Y posteriormente entonces vuelvo a validar. Eso, digamos, es lo que es el tema de requisitos legales básicamente. Aquí vamos a hablar otra de las cosas, otro de los puntos es el sentido en el cual, digamos, como tal, vamos a mirar lo siguiente, y es eso, digamos, cuando hablamos de lo que es requisitos legales, vamos a mirar también lo que es el tema del plan de trabajo anual. Ahora, cuando yo hablo del plan de trabajo anual, ¿a qué se refiere? Se refiere a ese cronograma de actividades. Entonces, todo lo que usted realice debe estar dentro de ese cronograma de actividades, capacitaciones, mejoras y demás. Entonces, todo eso dentro del plan de trabajo anual. Y desde luego pues va a necesitar que haya unos dolientes. Ahora, estos dolientes es identificar, bueno, quién se encarga de qué tarea. ¿Por qué va a ser importante, digamos, eso? Digamos, ¿por qué va a ser importante, digamos, esa parte? Porque resulta y pasa que nosotros, cuando hablamos de lo que es el tema de roles y responsabilidades, nosotros entonces debemos establecer cuáles son las funciones y cuáles son esas responsabilidades que debemos entonces tener a nivel de seguridad y salud, porque no es que, digamos, como pasa en las empresas, y usted lo va a ver, cuando todo sale bien, vea, yo soy el duro, yo fui el responsable de eso, pero cuando las cosas salen mal, ahí sí nadie quiere responder. Entonces, y lo vemos muchas veces en las noticias, ¿no? Entonces, no, yo no fui, eso no fue mío, eso no fue mi culpa, yo sí avisé, yo no. Y eso es en las empresas también. Entonces, por ende, siempre es importante que hayan dolientes, y por eso también siempre es importante que sean muy claros. Esto es algo que también a usted les puede pasar allí dentro de lo que son los proyectos. Digamos, ¿por qué? Porque cuando llega el profesor y les dice a ustedes, venga, vamos a hacer este trabajo en grupo. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza el día uno, sí, funalito, yo me hago con este y el otro. Pero se queda en eso. Ese es el único acuerdo que hacen. En cambio, no llegan y no se ponen de acuerdo. Bueno, usted hace esta tarea, usted hace esto, usted es responsable de eso. Con el fin que ustedes puedan evaluar y con el fin que ustedes sepan si la persona cumple o no. Ese, digamos, es lo que muchas veces pues, va a suceder dentro también de las empresas. Entonces, porque dicen sí, vamos a hacer un trabajo, pero resulta que no se establecen quién es la responsable. No, eso no me tocaba a mí, eso es del otro. Y eso, digamos, pasa muchas veces. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que establecer al respecto. Ahora, es importante también tener en cuenta que cuando nosotros entonces hablamos de lo que es la parte de, digamos, relacionada a lo que son el tema de roles y responsabilidades, también es necesario
ser muy conscientes, digamos, en este sentido, ser muy conscientes de lo que significa como tal, de lo que significa como tal, pues responsabilizarse, o sea, es decir, sí, y en esos momentos, pues si usted no lo puede cumplir o no, o sea, o es algo que de pronto no es parte, usted dice que no, en eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, ¿por qué yo se los digo? Porque muchas veces en las empresas hay personas que se quieren recargar en uno, entonces no, que quieren es que uno les haga todo, no. Usted tiene que decir que no y usted tiene que saberlo decir desde el principio. Ahora, se pueden enojar y de todo, pueden gritar y hacer lo que sea, pero a ver, ¿quién lo obliga a usted a hacer las cosas? Obviamente tiene que ser totalmente justificado y razonable, ¿no? Digamos, ejemplo claro, yo recuerdo una vez que un compañero que trabajaba en una sucursal, él trabajaba, digamos, 7 días, 21 días seguidos y tenía 7 días de descanso. Bueno, resulta que él tenía la responsabilidad, imagínense lo irresponsable que era. Llegaba, digamos, salió de descanso sin hacer el informe que tenía que hacer, lo tenía que entregar a un cliente. Y me comentó a mí a ver si yo lo hacía. Y sabe que yo le dije, no, yo no lo hago, eso no es mi trabajo. Ah, que no se hace, que yo le dije, bueno, pues se cumplirá con el cliente. Pasó los días de descanso y lo vi ahí sentado haciendo lo que no había hecho 8 días antes. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Por eso es que hay que identificar cuáles son mis tareas, cuáles son las del otro. Capacitaciones, pues se identifica qué capacitaciones se van a hacer, se identifica todo lo que es el tema de peligros con base en esto y se identifica lo que son los canales de comunicación. Los canales de comunicación es quién comunica qué, cuándo y dónde. Ahora, esto es muy importante tener en cuenta lo siguiente, aquí debe haber canales muy claros, es decir, aquí se trata, y en esto digamos uno tiene que tener muy en cuenta, es que quién tiene qué información. Usted siempre tiene que preguntar, a veces uno, vea, y en esto digamos es importante muchachos, porque a veces ustedes muchas veces andan con muchas dudas. O sea, es decir, ustedes a veces son como que eso cómo se hará, qué tal, y ya cuando se ven allá agotados que tienen que entregar, ay sí, ayúdenme, no, desde el principio, interésense, tengan la información, o sea, tengan todo. ¿Por qué? Porque es que finalmente, miren, y esto yo esto se los digo porque de esa manera, digamos, yo lo he visto y se aplica mucho, y es que ¿quién es la persona que tiene éxito en la vida? La que tiene toda la información y sabe utilizarla y sabe leer. Y leer no es, o sea, y leer es en el sentido de que lee, o sea, de que tiene toda la información y ya la sabe y entiende. ¿Por qué? Porque eso les va a traer muchos, o sea, eso les va a traer muchos beneficios y se van a ahorrar una cantidad de problemas cuando ustedes saben leer. O sea, y saber leer es que no significa que ustedes se lean un libro, o sea, no solamente me refiero a eso. Saber leer representa el hecho de que usted sepa, que usted tenga la información a la mano. Por ejemplo, como cuando usted compra un electrodoméstico, lea el manual del usuario y verá que se va a dar cuenta de tantas recomendaciones que tiene que tener en cuenta para que no sea que al año ya se le dañe el celular o demás. O, por ejemplo, miren, yo les digo, ustedes están en 10º y en 11. Ustedes están probablemente, muchos de ustedes, manejando calculadoras científicas. Y los que la tengan, ¿han leído el manual? En especial cuando van a sacar una ecuación lineal. O sea, A más BY, A más BX, ¿no? Que es la ecuación lineal. Y entonces les piden que hay en X, que hay en A, que hay en B, o sea, les piden que hay en eso, ¿no? A más BC. Es que la Y igual a A más B por C. Y entonces, miren, un ejercicio de eso, ustedes llegan y teniendo la calculadora científica y todo, se demoran 1 hora. Yo lo puedo hacer en 5 minutos. Y no porque sea genio, sino porque se ha leído el manual. En el manual exhibe, usted le pone estos datos, tan, y entró y salió. Y es válido. Y muchas veces me pasó en el colegio, en la universidad. Que van a hacer evaluación, 2 horas. Yo salía a las 45 minutos. Yo tenía todas las horas, porque tenía toda la información. Entonces es eso. Entonces hacia eso va esa parte.
Y en este sentido, pues vemos, digamos, lo que es el tema de la planificación, también lo que es el tema de indicadores. O sea, los indicadores, ¿qué son? Son herramientas que nos permiten medir el desempeño, o sea, el comportamiento, o sea, si vamos bien o vamos mal. O sea, como que vamos bien, sí, porque vamos por encima del 60%, porque vamos en el 80, en el 90. Entonces, ¿eso de qué depende? Pues depende de que ustedes hagan bien la tarea, depende de que ustedes entonces actúen de forma adecuada. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta al respecto. Ahora, ¿qué les, qué les digo yo? O sea, ¿qué es algo que yo, pues realmente cuando yo les comento todo esto, siempre, digamos, la intención que siempre tengo, digamos, en mi corazón es cuál. Por favor, hagan caso a las instrucciones, lean todo esto. Miren, yo acá les he dado muchas instrucciones, muchas cosas en seguridad y salud, y que créanme, si usted ha atendido, ha tomado sus apuntes, si usted ha repasado, digamos, todo esto, cuando estemos viendo ya la matriz de peligros, como lo vamos a estar viendo, digamos, ya a partir de lo que es la siguiente sesión, porque pues vamos a terminar esto del sistema de gestión y ya entonces entramos a lo que es la matriz de peligros para poder ahí sí explicar todo esto, para poder, digamos, llevarlo a lo que es ese documento. eh, usted debe repasar. Entonces, por ejemplo, repásese, búsquelo ahí en internet, decreto 1443-2014. Ah, que es que está dentro del 1072 compilando, sí, pero es el mismo. Es decir, o sea, lo que se dijeron fue como imagínense, había un poco de libros regados, ¿cierto? Y entonces los pusimos todos en un solo lugar. Eso fue lo que pasó con el 1072. Entonces, y eso que no fueron todos, porque hubo otros libros que sí se quedaron ahí dispersos, no fueron todos. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener, decreto 1443-2014. Ah, que está derogado, que está compilado y todo lo demás. Bueno, pero léelo, porque es el mismo que está dentro del capítulo 6, dentro del libro 2, capítulo 6 del 1072. Ay, no hay ningún inconveniente. Entonces, ahora, ¿eso es por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque luego de todo eso, digamos, de todo este tema de planificar, que nos hemos gastado tanto explicándolo, pues vamos a ejecutar. ¿Qué ejecutamos? Primero, todo lo que dijimos que íbamos a hacer, o sea, que íbamos a hacer capacitaciones, que íbamos a hacer entonces mejoras, que íbamos a comprar botiquín y demás, lo hacemos. Eso es lo primero. Lo segundo, nos vamos a preparar frente a emergencias, vamos a hacer nuestros planes, vamos a capacitar a la gente, vamos a capacitar a los brigadistas, vamos a hacer simulacros, a preparar pues todo al respecto. Vamos a comprar todo lo que se necesita que cumpla con todas las fichas técnicas y de acuerdo pues a los peligros y demás. Vamos a contratar las personas idóneas, ¿no? A nivel de seguridad y salud. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a hacer con el hacer. Y luego viene entonces el verificar. ¿El verificar qué es? Es hacer auditorías. Es entre otras cosas. Entonces, uno, la auditoría. ¿La auditoría qué es? Es una revisión que se hace de todos los documentos en el cual se verifica el cumplimiento de los requisitos. Entonces, ¿cuáles requisitos? Los legales, porque todo en seguridad y salud es requisito legal. Ley o decreto o resolución, ¿cierto? Se programa todo, porque esto no es como así como que sorpresa, aparecido, no. Todo esto es planificado. Lo que pasa es que, digamos, si lo simbolizo de cierta manera, es como cuando le dicen a ustedes, vea, muchachos, mañana recuerden que, por ejemplo, en 15 días evaluación, les dice el profesor, vale, cuidado, 15 días, de hoy en 15 días evaluación. Voy a preguntar los casos de factorización, ¿cierto? Y entonces usted, día 15, eso es para dentro de 15 días. Día 14, día 10, eso todavía sobra tiempo. Día 5, uy, no, ya tengo que ponerme las pilas. Día 1, estudiando todo lo que no estudié entre los 14 días anteriores. En vez de cogerlo suave, día 15, pues siéntese a mirar, venga, cuáles son los cosas de facturación. Día 14, empieza a mirarlos, empieza a analizarlos, aplicaciones. Día 13, empieza a hacer todos los ejercicios para identificar los casos de factorización. Día 10, empieza a hacer más ejercicio. Día 1,
usted descansa porque como ya sabe, yo ya estudié para eso, yo ya lo estudié bien, listo, relajado. Esa es la diferencia. Entonces es lo mismo que pasa aquí. Te dicen así la auditoría, dicen, eso es para dentro de un año, y no se hacen las cosas. Entonces la auditoría es programada porque te entregan o sea, y es personas idóneas, así como el profesor tiene que ser idóneo, pues para eso también el auditor. O sea, es decir, tiene que haber estudiado, saber y demás. Te practican, te hacen la auditoría y luego entonces sacamos un informe que sería como una especie de nota. Pero de cierta manera, aunque el resultado a veces puede ser igual como el otro, de que también están asustados, pero te dicen qué es lo que te van a preguntar exactamente. Entonces, en esa parte, la revisión por la dirección, o sea, es decir, una revisión que realice, digamos, la organización finalmente absolutamente de todo, ¿no? Entonces, esta que las hace el representante legal, o pues el gerente o demás, ¿no? Entonces ahí revisa todos los aspectos de seguridad y salud, que se ha hecho, qué medidas hay que tomar y demás. Y finalmente entonces viene el actuar, que son ¿qué? Las acciones. Entonces es bueno, ¿qué vamos a hacer? Tener un resultado. O sea, organizamos unas actividades muy bonitas, ¿cierto? Luego entonces dijimos, bueno, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Y finalmente entonces verificamos que a ver si estamos ejecutando todo lo que hicimos, lo que planificamos. Listo. ¿Y qué pasó al respecto? Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues en cuenta al respecto, digamos, de esto, y por ende, digamos, va a ser necesario de que siempre estemos ahí pendientes, ¿no? Entonces, muchachos, en conclusión, pues ya para ir terminando al respecto, ¿no? Cuando hablamos de los sistemas de gestión, generalmente van a tener todo ese esquema del planear, del hacer, del verificar y el actuar. Y como vemos aquí en este esquema general, entonces esto es lo que nosotros organizamos dentro de nuestro sistema de gestión. Entonces todo esto, digamos, se ejecuta y pues en ese sentido pues es lo que nosotros tenemos que cumplir. Ahora, ¿esto se modifica? Sí. Y vamos a estar viéndolo, digamos, en la siguiente sesión en un momento, que todo esto se transformó desafortunadamente en algo y fue, digamos, lo que apareció ya después, la resolución 312 de 2019, en la cual pues todo esto, digamos, se botó, digamos, al traste. Hasta cierto punto como que llegaron y le metieron un cuchillo a esto, o sea, le pusieron una tijera y lo cortaron todo feo y quedó como un vestido todo medio raro. Vamos a estar viéndolo cómo se transforma esto, digamos, porque esto, digamos, es lo que ya se tenía desde decisión 584 del 2004. Se había hablado que se iba a implementar desde el año 2012 en la resolución 1562, y posteriormente en el decreto 1443 se estableció, se actualizó y se cuantificó, digamos, su cumplimiento en el año 2017, pero se reorganizó pues de manera pues un poco abrupta en el año 2019. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Para mí ha sido un placer poder darles esta sesión de formación hasta este momento. Espero que pues cualquier cosa, cualquier duda, inquietud, pues la tengamos ahí o la podamos comunicar en sesión de formación. Y la idea es esto: yo asumo, y en esto digamos que está, sí, que pues si no hay preguntas y demás, es porque todos los contenidos que se han hablado pues se han hecho de manera concreta, se han explicado pues de manera clara, para que por favor lo tengamos ahí en cuenta, ¿no? Todo eso, digamos, que lo has explicado, usted lo van a ver en todas las empresas, y parece necesario. Ya aquí, digamos, les he pasado lo que es el tema ya de lista de asistencia y demás. Voy a hacerlo, digamos, de nuevo, pues en este sentido, para que usted lo puedan diligenciar. ¿Listo? Agradeciéndoles por la sesión del día de hoy y por toda su asistencia. Les deseo una muy feliz tarde y feliz resto de semana. Muchísimas gracias.